Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a seguir con contenidos de la clase 2 sobre poder constituyente y nos vamos a meter de lleno en el análisis concreto del artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿Está bien? Vamos a empezar a bajar los temas a el texto, con lo cual espero que a más de uno se le haga una sonrisa y aquí vamos a empezar a aplicar los contenidos teóricos que ya vimos. El artículo 30 es el artículo que la Constitución le dedica al tema de reforma constitucional y es un texto bastante corto. El constituyente ha sido bastante austero en cuanto a palabras, ¿está bien? Es un artículo de 3 renglones. Y vamos a analizar esos 3 renglones y las problemáticas que tienen y cómo se han tratado en la jurisprudencia. Va a haber otro video en donde vamos a ver puntualmente el tema del control judicial de constitucionalidad sobre las reformas judiciales, viendo los fallos más importantes, que básicamente son Soria de Guerrero, de la década del 60, Fight, de la década de los 90, y Schifrin, del año 2017. En el material tienen solo el fallo Schifrin, porque el fallo Schifrin hace un análisis y una recopilación de toda la jurisprudencia de estos dos fallos anteriores, con lo cual les bajamos el material a los efectos de no solo tan pesado. Ya Schifrin son 100 páginas, ¿está bien? Con lo cual tienen para divertirse en Schifrin. En Schifrin vamos a hacer un video sobre Schifrin y es esencial para el contenido de esta clase que ustedes lean, estudien, entiendan y pregunten sobre Schifrin, también sobre el temperamento de Schifrin. Bueno, el artículo 30 básicamente dice, lo voy a leer, es de lo poco que voy a leer durante el curso: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Punto. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada a tal efecto. Este texto básicamente trae a colación 5 temas, cinco temas que vamos a ver en este video. El primer tema: ¿qué se puede reformar? Se puede reformar todo, se puede reformar parte, hay contenidos que no se pueden reformar. Bueno, la Constitución es clara en este punto, ¿está bien? Empieza, de hecho, concretamente la primera oración dice: la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Con lo cual, el texto del artículo 30 de la Constitución Nacional es muy claro en que el constituyente puede reformar absolutamente cualquier contenido de la Constitución. No hay contenidos inmodificables, que Vidal Campos y la doctrina lo ha llamado contenidos pétreos. Hay un sector de la doctrina que considera que hay contenidos pétreos. De hecho, en el fallo Schifrin, el voto del doctor Lorenzetti sostiene esta idea que nosotros entendemos desde la cátedra, Gargarella, yo y gran parte de la doctrina, que es totalmente infundado respecto del texto constitucional y totalmente infundado en el marco de la teoría del poder constituyente. Por eso primero vimos la teoría del poder constituyente y por eso antes de la teoría del poder constituyente vimos la tensión entre democracia y constitución. Porque hablar de contenidos pétreos genera que esa tensión se vuelva insostenible, porque quiere decir que hay contenidos que no se podrían reformar. Primero, la Constitución es clara y expresa cuando dice todo o cualquiera de sus partes, con lo cual no hay ningún fundamento constitucional para hablar de que hay contenidos pétreos. ¿Qué es esto de los contenidos pétreos de los cuales habla Lorenzetti en Schifrin, de los cuales hablan autores como Vidal Campos? Estos autores sostienen que hay algunos contenidos de la Constitución que hacen a la esencia, como si hubiera una esencia de la Constitución y del régimen político y jurídico argentino, que no pueden ser modificables. El principal problema de los contenidos pétreos tiene dos problemas, varios problemas, se me ocurre cada vez más. El primer problema que tiene es: no tiene base en la letra expresa de la Constitución. O sea, se quiere imponer un límite a la democracia, un límite a la decisión de las nuevas generaciones, sin que exista ni siquiera algún fundamento textual en la Constitución. Esto es clave. ¿Por qué? Porque hay constituciones que expresamente vedan contenidos de reforma. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución de la República Federal Alemana, hoy unificada, establece que no se pueden reformar jamás los derechos humanos y el régimen federal. Y cuando los regímenes constitucionales quieren fijar contenidos que no pueden ser objeto de reforma a través del poder constituyente derivado, lo dicen expresamente. Es importante también que tengan en cuenta
de que aún en esos países, por ejemplo en Alemania, se discute con muy buenos fundamentos si es si es válido el artículo 5 de la Constitución alemana que prohíbe la reforma en estos puntos. ¿Por qué? Porque, de vuelta, la tensión democracia y constitución y la teoría del poder constituyente. ¿Es válido que una generación ate a la siguiente? Bueno, esa es la discusión respecto de que se da en Alemania con el artículo 5. Esto es clave que lo tengan en cuenta, ¿está bien? La Constitución francesa de 1793 establecía expresamente de que cada generación era enteramente libre y que no podía sujetar una generación a la otra, ¿está bien? Esto viene a cuento del tema de los contenidos pétreos. Y segundo problema que tiene, ¿cuáles serían esos contenidos pétreos? No hay acuerdo en cuáles son esos contenidos pétreos. Para Lorenzetti son los derechos humanos, para Vidar Campos es la confesionalidad del Estado, en su momento era la confesionalidad del presidente. Y acá se muestra uno de los principales, o este segundo problema del poder constituyente. Vidar Campos antes del 94 decía que el carácter de católico del presidente era un contenido pétreo que no se podía modificar. Obviamente Vidar Campos era católico. ¿Qué pasó? En el 94 se eliminó el requisito de religión católica por parte del presidente. ¿Qué dijo Vidar Campos luego de la reforma? Entre los contenidos pétreos ya no estaba la confesionalidad del Estado. Con lo cual, la realidad es que en los contenidos pétreos entra lo que uno quiere poner, lo que a uno le gusta. Con lo cual, eso no es sustento o fundamento suficiente para una teoría o para una regla que limite al poder constituyente y a la democracia. ¿Está bien? Con lo cual, segundo problema, nadie sabe cuáles son los contenidos pétreos, depende de lo que a cada uno le guste. La verdad, no es serio. Tercer problema, incrementa exponencialmente la tensión entre democracia y constitución y prohíbe que las nuevas generaciones vayamos modificando lo que querramos de acuerdo a los procedimientos ya establecidos. Con lo cual, ¿qué se puede reformular? A la primera pregunta, la respuesta es todo, o cualquiera de sus partes. No hay límite a la posibilidad de reforma. La segunda pregunta que responde el artículo 30 o que tenemos que responder nosotros es ¿cómo se hace la reforma constitucional? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, según el texto, es que el Congreso, que es poder constituido, debe declarar la necesidad de la reforma por las 2/3 partes de sus miembros. ¿Está bien? Con lo cual, el Congreso no puede hacer la reforma, el poder constituido no puede alterar las condiciones del mandato que le dio el constituyente y tiene que convocar a una asamblea constituyente. Primer punto. Bueno, ¿cómo hace eso el Congreso? ¿Necesita una ley? Bueno, esto se ha discutido en varios fallos jurisprudenciales. Lo cierto es que la Constitución habla de que el Congreso declara. Ustedes saben que el Congreso puede emitir declaraciones. Las declaraciones son manifestaciones de voluntad del Congreso. Puede hacer declaraciones, puede emitir resoluciones, puede emitir leyes. El Congreso puede emitir su voluntad de distintas maneras con distintos efectos. La Constitución habla de declaración. ¿Cuál es lo importante de la declaración? La declaración implica que no interviene ningún otro poder, en particular el Poder Ejecutivo, que sí interviene en el proyecto de sanción de leyes, que puede vetarlo, promulgarlo o hacer un veto parcial. Con lo cual, se ve que la Constitución, cuando habla de declaración, lo que pretendía era que el Poder Ejecutivo no intervenga. Lo cierto es que hasta ahora todas las reformas constitucionales se han hecho por medio de ley. Todas las reformas constitucionales hasta ahora se han hecho por medio de ley. Con lo cual, parecería que nuestra práctica constitucional, más que parecería es así, nuestra práctica constitucional es que esta decisión se tome por ley. ¿Hay algún fundamento de por qué sea por ley respecto de los efectos? Las leyes generan obligaciones para los demás y para los otros poderes. Acá hay obligaciones de generar una asamblea constituyente, de llamar a votación, que ahora vamos a ver, bueno, determinadas obligaciones. Yo entiendo que constitucionalmente la correcta sería una declaración, pero si se hace una ley, que es como se viene haciendo, también es válido y es parte de la práctica. Otro tema que se dio en el debate del 94 y que tienen ahí el fallo Polino, que no se lo dimos para no llenarlos de material, pero que está en el artículo que tienen sobre este tema de reforma constitucional. En principio, si se elige el procedimiento de sanción de leyes, hay que respetar el procedimiento de sanción de leyes. ¿Qué pasó en Polino? En Polino se dio
en la reforma del 94 se dio que hubo un incumplimiento del procedimiento de sanción de leyes dentro del Congreso, ahora nos vamos a meter en eso, lo tienen en el texto, y lo cierto es que la Corte, en el caso Polino, dijo que no se iba a meter en ese tema, que eso era facultativo del Congreso, la forma de declaración, con lo cual la jurisprudencia imperante es, primero, por lo menos 3 votos dijeron eso. La jurisprudencia en principio es que hay que respetar el procedimiento de ley. La jurisprudencia a su vez es diferente de la forma en la que lo haga el Congreso y hoy si vemos el fallo de Schifrin creo que esa diferencia es un poco mayor. Con lo cual, ¿cómo se inicia el proceso? Con una declaración, con una ley que convoque a una asamblea constituyente. Nunca el Congreso puede instaurar una reforma constitucional. En el 94 se generó una ventana sobre este tema, que es el 75, inciso 22. La posibilidad de que el Congreso, con mayorías especiales de 2/3, dé jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos. Esto lo vamos a ver en otro video, pero es una forma que habilitó el constituyente de agregar contenido a la Constitución sin la participación del Poder Constituyente. Pero, repito, eso no es una reforma de la Constitución, aunque es bastante parecido. El tercer punto que tiene el artículo 30, ¿cómo se computa esa mayoría? Bueno, las 2/3 partes de qué. Esta discusión apareció por primera vez en el año 49, en la reforma de la Constitución que emprendió el peronismo. En el 49 se sancionó la necesidad de la reforma con el voto, por ley, de las 2/3 partes de los presentes. De hecho, faltaban 3 diputados para alcanzar los 2/3 de los totales. Y a partir de ahí se acusó a esa convención constituyente de ilegal porque no habían juntado las 2/3 partes de los totales. La idea de este video es hacerlo corto, con lo cual voy a ser muy sintético con esto. En las reformas hay un tema, después vamos a ver en otro video seguramente, pero tomemos por ahora que lo de 1860 fue una reforma constitucional, yo creo que no, pero la doctrina dice que sí, así que vamos a hacerle caso. En 1860, en 1866 se habían hecho las reformas constitucionales por medio de los presentes. Ustedes saben que reformas constitucionales en la Argentina hubo. Si tomamos que la de 1860 es una reforma y no es poder constituyente originario, que es mi posición, es la de 1860, 1866, 1894, 1949, 1957, 1972, que es una reforma espuria de un gobierno militar, igual que la del 57, pero la del 72 menos importante, y la del 94. Esas son las reformas. O sea, antes del 49 había habido la reforma de 1860, 1866 y 1898. De esas 3 reformas, 2, 1860 y 1866, se hicieron con los presentes del Congreso. Y en 1898 se hizo con la totalidad de los presentes. La Constitución no dice cómo debe computarse la mayoría. La realidad es que tampoco es fácil interpretar, no hay una regla interpretativa indubitable de cómo se debe resolver. ¿Por qué? Porque la Constitución cuando quiere hablar de presentes muchas veces dice presentes y cuando quiere hablar de los totales siempre aclara que es de los totales. Con lo cual no es que la Constitución cuando no aclara se refiere a los totales o cuando no aclara se refiere a los presentes. Es un punto que quedó abierto. Yo entiendo que el constituyente lo dejó abierto para la coyuntura y lo cierto es que en todas las reformas, en las 3 reformas que hubo antes del 49, este tema nunca fue un problema ni un tema a analizar. En el 49 lo fue. ¿Por qué? En mi opinión, por el contenido de esa reforma. La reforma del 49, que para mí también tiene puntos oscuros en cuanto a algunos temas de libertades, tiene un contenido que la hizo que se la borrara para mí de la historia argentina, que fue todo lo referido a propiedad privada, o sea, la función social de la propiedad inalienable y de los recursos naturales por parte del Estado Nacional, la imposibilidad de concesionar los servicios públicos, bueno, un montón de medidas de soberanía económica que contenía esa constitución propia del constitucionalismo social, que a la luz de las políticas que se quisieron implementar por los distintos gobiernos militares y por a su vez en la historia argentina, de más contenido neoliberal, no eran intolerables para avanzar con ese proceso. Con lo cual, ¿cómo se computan las mayorías? La Constitución no lo dice, puede ser por la mayoría de los totales
o la mayoría de los presentes. Entiendo que la mayoría de los presentes es una reforma válida. Es muy raro a su vez que la doctrina que entiende que la Constitución del 49 fue inválida porque no se lograron los 2/3 de los totales y sí los 2/3 de los presentes, considere válida la reforma de 1957 que fue declarada por un gobierno militar, nadie la votó, el Congreso estaba cerrado y ni siquiera se pudo juntar la Convención Constituyente para aprobar un texto. Es muy extraña esa postura, voy a hacer un video sobre esto para profundizar. Con lo cual, ¿cómo se integra? 2/3 de los presentes sobre los totales está en discusión. Hoy se impone más la idea de que sea de los totales. Yo no estoy de acuerdo, pero es la idea que se impone y si alguna vez ustedes llegan a ser presidente de la nación, traten de lograr los 2/3 de los totales para no tener que discutir esto. El cuarto punto, ¿cómo se integra la convención? Bueno, la Constitución no lo dice. Hoy, a partir del año, las convenciones constituyentes de 66 y 98 se eligieron sin voto popular. La primera constitución cuyos convencionales constituyentes, o sea, los que iban a discutir la Constitución, se eligieron democráticamente por medio de sufragio universal, secreto y obligatorio, fue la Constitución del 49. A partir de ahí, y ahora que con el 94, que el sufragio y la democracia es parte del texto constitucional, hasta ahí, recién en el 49 fue la primera vez que se mencionó la palabra democracia en la Constitución, antes no existía y esa idea apareció con otro contenido en el 94. Hoy la forma de elección de los convencionales constituyentes es por voto universal, secreto y obligatorio, y la integración de la Cámara por sistema DONT, igual que lo que se utiliza en el Congreso. El quinto punto. ¿El Congreso puede limitar a la Convención Constituyente en cuanto a los temas? O sea, ¿el Congreso le puede decir a la Convención, imponerle a la Convención cuáles son los temas a tratar y cuáles no? Bueno, la Constitución no establece la potestad del Congreso de limitar a la Convención Constituyente. No lo dice en ningún lado, lo único que dice es que declara la necesidad y se junta la Convención Constituyente, que es poder constituyente, y decide la reforma constitucional. Se ha generado una práctica a lo largo de las distintas reformas constitucionales en donde el Congreso en la ley que ha declarado la necesidad de la reforma, fijado los temas que la Convención Constituyente iba a tratar. Esto es una práctica que se dio. Hubo una discusión muy dura en la discusión del Congreso de 1898 en contra de esta idea de que el Congreso ponga los temas. La opinión mayoritaria era que no podía ponerse imperativamente los temas por parte del Congreso. Y de vuelta, en el 49, la fórmula de la ley de la reforma era que la Convención Constituyente podía reformar todo lo que fuera necesario de la Constitución. O sea, no se establecían las normas concretas que se podían votar. Para no hacer un video más largo, voy a seguir con este tema en un siguiente video. Lo que voy a decir es que el Congreso no puede limitar a la Convención Constituyente. Si uno acepta que el Congreso puede limitar a la Convención Constituyente, está diciendo que un poder constituido puede limitar al poder constituyente. Esto rompe totalmente con la idea de la teoría del poder constituyente. Esta idea que está en Schifrin es una idea, empezó a ser matizada porque empezó a generarse una idea de que sí, en el fallo Fait se podía limitar al poder constituyente, en Schifrin esto cambia. Se empieza a dar más deferencia a la decisión del constituyente. Ahora lo vamos a ver en otro video, pero digo, primero, ¿el Congreso puede limitar? La Constitución no dice que el Congreso puede limitar. La práctica constitucional fue que el Congreso en algunas veces dijo cuáles eran los artículos o los contenidos para reformar y en otras veces dijo que podía reformarse en todo. La postura de que el Congreso tenga atribución para fijar los temas tiene alguna relevancia en cuanto que cuando uno vota los convencionales constituyentes puede saber con mayor exactitud qué temas van a tratar y eso puede influir en el voto. Pero lo cierto es que la Constitución no establece ningún límite y entiendo que el Congreso, es mi opinión, en general la opinión es distinta, que el Congreso no puede limitar el poder constituyente porque el poder constituido no puede limitar el poder constituyente. Para hacer videos un poco más cortos y poderlos ir subiendo, ahora voy a seguir en un segundo video hablando de este tema. Muchas gracias.